Buenas, en este vídeo os voy a explicar cómo se calculan los puntos de corte entre dos funciones. Para calcular los puntos de corte entre dos funciones, basta con igualar la función f a la función g. Una vez que hayamos igualado ambas funciones, nos tocará resolver una ecuación. Esa ecuación podrá ser o de primer grado o de segundo grado, o polinómica, o bicuadrada, o radical, o exponencial, o logarítmica, o trigonométrica, es decir, cualquier tipo de ecuación que hayamos visto en clase. Pues bien, una vez que hayamos resuelto dicha ecuación, nos saldrán una, dos, tres soluciones. Pues bien, una vez que tengamos esos valores de x, pues tenemos que calcular su coordenada de y, ya que cuando nos piden los puntos de corte, no nos están pidiendo solamente el valor de x, sino que también tenemos que dar la coordenada de y. Para eso tenemos que expresarlo como veis. Es decir, el punto lo expresamos como, si por ejemplo nos ha salido A, pues el punto sería A, f de A. El f de A, ¿cómo lo calculamos? Sustituyendo el valor de x en la función f. O también podríamos calcularlo sustituyendo el valor de x en la función g. Y de la misma manera, el resto de puntos de corte. Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es la siguiente. Una vez que hemos igualado ambas funciones y tenemos que resolver esa ecuación, ¿todas las ecuaciones se pueden resolver? Pues no todas. Hay algunas que no se pueden resolver de forma analítica, sino que se necesitan otros medios y otras herramientas informáticas para resolverlas. De manera que nosotros nos vamos a centrar en los casos en los que sí es posible calcular los puntos de corte. ¿Cuáles son esos casos? Pues por ejemplo, cuando igualemos una función cuadrática a una lineal, o cuando igualemos una polinómica a una polinómica, o a una cuadrática, o a alguna lineal, o cuando tengamos una función en valor absoluto o a trozos y la igualemos a polinómica, a cuadrática o a alguna lineal, o lo mismo con las racionales, con las radicales, cuando igualemos una exponencial a un número, cuando igualemos una logarítmica a un número o cuando igualemos dos funciones trigonométricas, aunque este último caso lo veremos más adelante en el tema de trigonometría. No es necesario aprenderse y saber de memoria cuándo sí es posible, ya que este año nos vamos a centrar en aquellas funciones en las que al igualarlas sí se puede resolver la ecuación y se pueden obtener los puntos de corte de forma analítica. Ya en segundo de bachillerato, pues se verán otros casos. Pues bien, vamos a ver una serie de ejemplos en los que vamos a ver cómo se calculan los puntos de corte entre dos funciones. El primer ejemplo que tenemos que ver es el que veis en la pantalla. Tenemos la función f, que es x cuadrado menos 4, y la función g, que es 3x menos 6. Pues bien, si yo quiero calcular los puntos de corte entre ambas funciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues coger la función f e igualarla a la función g, de manera que nos quedaría x cuadrado menos 4 igual a 3x menos 6, lo que nos saldría una ecuación de segundo grado. Pues bien, lo pasamos todo al primer miembro y lo igualamos a 0. De manera que nos quedaría la ecuación x cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Resolvemos y nos saldrían como soluciones x igual a 2 y x igual a 1. Pues bien, el primer punto de corte sería el 1 f de 1. Y ahora, ¿cómo calculamos este f de 1? Pues sustituimos el x igual a 1 en la función f, es decir, 1 al cuadrado menos 4. Y el resultado es menos 3. Por tanto, el punto de corte sería el 1 menos 3. También podríamos haber sustituido este 1 en la función g. Y fijaos que daría lo mismo. 3 por 1, 3, menos 6, menos 3. Repetimos el mismo proceso con el segundo punto, que sería el 2 f de 2. ¿Y cómo calculamos f de 2? Pues sustituyendo el x igual a 2 en la función f, es decir, o en la función g. Fijaos, yo aquí lo he sustituido en la función g, aunque daría lo mismo. Fijaos, 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. 3 por 2, 6, menos 6, 0. ¿Lo veis? Con lo cual, los dos puntos de corte que tienen ambas funciones sería el 1 menos 3 y el 2, 0. Y ya tendríamos calculado los puntos de corte. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la función f, que es e elevado a 2x, y la función g, que es 4.
Pues bien, si yo quiero calcular los puntos de corte entre ambas funciones, igualamos e elevado a 2x a 4. ¿Y qué es lo que obtenemos? Una ecuación exponencial. ¿Cómo la resolvemos? Pues como la incógnita está en el exponente, aplicamos logaritmos neperianos en ambos lados. ¿Por qué? Porque de esta manera, utilizando una de las propiedades de los logaritmos, podemos pasar el exponente delante del logaritmo. De manera que tendríamos 2x por logaritmo neperiano de e igual a logaritmo neperiano de 4. ¿Cuánto es el logaritmo neperiano de e? 1. ¿Por qué? Porque como en la base del logaritmo neperiano es el número e, cuando la base y el número eran iguales, dicho logaritmo valía 1. De manera que tendríamos 2x igual a logaritmo de 4, con lo cual x igual a logaritmo de 4 partido 2. Ya sé que vuestro ansia será meter en la calculadora y ponerlo en decimal, pero queda mejor de esta forma, ya que de esta manera no perderíamos, exactitud. De manera que el punto de corte, en este caso habría solamente uno, sería el logaritmo de 4 partido 2, f o g del logaritmo de 4 partido 2. Pues bien, sustituyendo este valor en la f o en la g, el resultado daría 4. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la función logaritmo neperiano de 2x menos 4 y la función g que es menos 2. Pues bien, si yo quiero calcular los puntos de corte, igualamos. De manera que, si igualamos, obtendríamos una ecuación logarítmica. Pues bien, como tenemos el logaritmo igual a un número, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Pues aplicando la definición de logaritmo. Como el logaritmo neperiano tiene base e, pues e elevado a menos 2 igual a 2x menos 4. Pues bien, ya despejamos la x, mandamos el menos 4 al primer miembro sumando y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. De manera que el punto de corte sería el e elevado a menos 2 más 4 partido 2. Pues bien, ponemos punto de corte, e elevado a menos 2 más 4 partido 2, f de e elevado a menos 2 más 4 partido 2. Pues bien, este valor de x lo sustituimos dentro de la función f o en la función g, y el resultado, da igual donde lo hagamos, nos daría menos 2. ¿Vale? Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la función f, que es raíz de 4x menos 3, y la función g, que es 5x menos 12. Pues bien, si yo quiero calcular los puntos de corte entre f y g, igualamos. ¿Y qué es lo que obtenemos ahora? Una ecuación radical. Pues bien, elevamos los dos miembros al cuadrado, ya que es la forma para quitarnos la raíz. Nos quedaría 4x menos 3 y aquí tendríamos una identidad notable. El primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y nos daría una ecuación de segundo grado cuyas soluciones serían 3 y 49 partido 25. Recordar que estamos resolviendo una ecuación radical, con lo cual una vez que tengamos las soluciones de dicha ecuación tenemos que comprobarlas. ¿Dónde las comprobamos? En la ecuación inicial, es decir, antes de elevarla al cuadrado. Y obtenemos que el x igual a 3 sí es una solución, ya que al sustituir el 3 en este lado de la igualdad y en este lado de igualdad se sigue cumpliendo la igualdad, pero con el 49 partido 25 no se cumple la igualdad. Por tanto, la única solución, es decir, el único punto de corte que tienen ambas funciones, sería el x igual a 3. Por tanto, el punto de corte sería el 3f de 3. Pues bien, yo he sustituido el 3 en la función f y me daría también 3. Y por último, vamos con el último ejemplo, en el que tenemos una función a trozos y la función g, que es lineal. Pues bien, igualamos, ¿y qué es lo que ocurre? Que al ser una función a trozos, tengo que ver si la función g corta en ambos trozos de la función f. Con lo cual, tengo que igualar la función g a cada trozo de la función f. Pero no puedo olvidar cómo está definida la función f en cada trozo. Es decir, cuando yo iguale el primer trozo a la función g, tengo que tener en cuenta que para que considere como para que la solución que me salga la considere como punto de corte, tiene que cumplir, en este caso, que x sea menor que menos 2. Si no cumple que x es menor que menos 2, no sería o no se consideraría un punto de corte entre f y g. De la misma forma, cuando yo iguale el segundo trozo a la función g,
solo me valdrán aquellos resultados, aquellas soluciones que cumplan que la x sea mayor o igual que menos 2. Por tanto, si igualamos el primer trozo a la función g, obtenemos una ecuación de primer grado cuya solución es x igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre? ¿El 0 es menor que menos 2? Pues no. Por tanto, no es válido ya que el resultado no es menor que menos 2. Hacemos el mismo proceso con el segundo trozo. Cogemos el segundo trozo, lo igualamos a g y lo que obtendríamos sería una ecuación polinómica. Pues bien, sacamos factor común ya que no tenemos término independiente, con lo cual una solución sería x igual a 0 y dentro nos quedaría una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son 2 y menos 2. Bien, vamos a comprobar si cada una de las soluciones que nos han dado aquí se puede considerar como punto de corte. ¿El 0 sería punto de corte? Sí, porque es mayor o igual que menos 2. ¿El 2 sería punto de corte? Sí, porque el 2 sería mayor o igual que menos 2. ¿Y el menos 2 sería punto de corte? También, porque el menos 2 es mayor o igual que menos 2, es decir, sería igual, pero bueno, cumpliría que entraría en dicho trozo. Puede ser que alguno no sea, pero bueno, en este caso no han salido que los tres sí. Por tanto, habría tres puntos de corte. Es decir, el 0 f de 0, el 2 f de 2 y el menos 2 f de menos 2. ¿Dónde sustituimos la función? ¿Dónde sustituimos el 0? Pues bien, lo sustituimos en la función f, pero lo tengo que sustituir ¿dónde? ¿En el primer trozo o en el segundo? Pues en el segundo. ¿Por qué? Porque las soluciones las soluciones nos han salido igualando el segundo trozo a la función g. Y además, viendo cómo está definida la función, esos tres valores estarían dentro de este trozo. Con lo cual, el 2, el menos 2 y el 0 los sustituyo en este trozo de la función f. También podría sustituir la función g y quitarme de problemas. Pero bueno, ya como vosotros queráis. Pues bien, los puntos de corte serían el 0 menos 1, el 2, 7 y el menos 2, menos 9. ¿Vale? Pues bien, este sería el proceso que debéis de seguir para resolver y para calcular puntos de corte entre dos funciones. No olvidéis que cuando yo calculo los puntos de corte entre dos funciones y me sale una ecuación, si la ecuación que tengo no me sale, o sea, no tiene solución, entonces no habría puntos de corte entre esas dos funciones. Es decir, que si se pide que se calculen los puntos de corte, no tiene por qué haber puntos de corte, puede ser que no haya. ¿Vale? Pues bien, estos serían los puntos de corte entre dos funciones.